Continuamos, mis hermanos. Ya hemos visto y modelado dos listas, la lista del autor y del destinatario. Ahora, como primera tarea, tú vas a hacer la lista de los impíos. Cada vez que hayamos marcado a los impíos, vamos a repetir el mismo proceso. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de hacer trampa, tampoco se trata de que te compliques. El ejercicio, la práctica hace al maestro. Entonces, en este momento no tengas temor de hacer esta lista o esta tarea. Haz lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que esta vez vas a estar solo haciéndola. ¿Qué tienes que hacer? Transcribir los elementos que has marcado. ¿Qué se dice de los impíos? Por poner un ejemplo, la primera aparición de los impíos está en ¿cuál versículo? Está en el versículo 4. ¿Qué pasa con los impíos ahí? ¿Qué se dice? Bueno, nuestra primera declaración deberías decir algo parecido a han entrado o están encubiertos entre los llamados. ¿Verdad que eso es lo que declara el versículo 4? Han entrado o están encubiertos dentro de o junto a los llamados. En esa misma declaración del versículo 4 o en una segunda declaración podríamos poner algo como han sido destinados para condenación. Mira que ambas declaraciones responden a la pregunta nuevamente, ¿quién? ¿Quién han entrado encubiertamente? ¿O quiénes han entrado encubiertamente? A los que estoy describiendo, los impíos. La declaración es respondida por la pregunta ¿quién? ¿Quiénes están reservados para condenación o destinados para condenación? Los impíos. Esa información está en el versículo 4. Así que continúa a hacerlo. En este momento debes poner pausa a tu video para desarrollar la lista. Y es una lista muy extensa. Probablemente te lleve toda la hoja y puedas escribir incluso detrás. Así que si se termina el espacio, puedes usar hojas adicionales. Para los estudiantes de CBL, esta es la tarea que tienes que enviarme por los diferentes medios que hemos habilitado. Muy bien, entramos en pausa en este momento y no le des play al video hasta que hayas hecho tu tarea. No temas, persevera y verás que tendrás grandes beneficios. Después de darle pausa, puedes darle play porque voy a poner cómo nos debió haber quedado la lista. Vamos a compartirla, analizarla y aprender de ellos, como hemos hecho anteriormente. ¿Cómo nos pudo haber quedado la lista de los impíos? Bueno, han entrado encubiertamente, han sido destinados para condenación, en su impiedad convierten en libertinaje la gracia de Dios. Te estás dando cuenta de que esa lista es todo un perfil que nos ayuda a identificar a quienes están encubiertos dentro de la iglesia, dentro de la congregación del Señor. ¿Cuáles son sus características? Están infiltrados, pero no son del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice que son libertinos, niegan a Dios y a Jesucristo. Tal vez no lo hacen abiertamente, aplicándolo en nuestros días. Vea que ya estamos combinando un poquito las listas, o mejor dicho, los componentes, aplicación, interpretación. Pero nosotros negamos a Jesucristo y a Dios de otras formas. Solo el hecho de que Él no tenga el primer lugar en nuestra vida, en ciertas áreas de nuestra vida o en ciertos rincones de nuestro corazón, estamos negando, nos comportamos igual que un impío. Esos impíos son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad. Un gran tema. Estamos hablando dentro de una iglesia o una congregación. Blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de cosas que no conocen, dice el versículo 10. Y en lo que conocen por naturaleza, dice el texto, se corrompen como animales irracionales.
Son características de los hombres que son impíos o se comportan de manera impía dentro de nosotros. Tenemos que examinar nuestra vida si nos estamos comportando nosotros, estamos teniendo algunas actitudes de ellos. Si tenemos el Espíritu Santo, si somos creyentes, cuidado. Se les compara esa actitud con varios ejemplos del Antiguo Testamento. Dice que hay de ellos una exclamación de tristeza, de dolor, porque han seguido el camino de Caín. Y podemos recordar la historia, aunque no hemos ido a referencias cruzadas. ¿Quién fue Caín? ¿Qué hizo? Mató a su hermano. Y si nosotros nos ponemos a enumerar todos los pecados de Caín, ¿qué hubo en Caín? Hubo celos, hubo envidia, hubo rechazo a la autoridad, hubo falta de sometimiento a Dios. Caín no entendió la gracia de Dios. Fue homicida, mentiroso. Es el error de Caín y es el error de los impíos. También podemos recordar que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Conoces la historia de Balaam. Y si no, te animo a que la leas, la estudies. No quiero quemarte todos los cartuchos porque recuerda, nuestro lema es descubre la verdad por ti mismo. Y aunque no hemos aprendido a hacer referencias cruzadas, simplemente tienes que buscar la historia de Balaam. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su pecado? Mira que está involucrado con la palabra lucro. Y entonces, estudiando esa historia, podemos darnos cuenta un poquito del perfil de estos hombres que están infiltrados dentro de la congregación de los llamados. Igualmente viene una referencia que perecieron en la contradicción de Coré. Estos ciertamente son analogías, son ejemplos que el autor está dando, pero es que reflejan la actitud y es para que los destinatarios reconozcan. Hemos dicho anteriormente que los destinatarios también tienen un conocimiento de las palabras de Dios, de las escrituras. Y entonces al conocer las escrituras, también conocer los errores del pasado. Como dice la palabra de Dios, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y eso aplica tanto para los ejemplos positivos y son nuestros estandartes de la fe, como están en el libro de Hebreos 11, como también para aquellos que cometieron grandes pecados y se alejaron de Dios. Este es el caso de Judas. Estos impíos son manchas en los ágapes de los llamados. Estos impíos comen impúdicamente, se apacientan a sí mismos. Estos impíos son comparados con nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos. Son comparados con árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados. Son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Cada uno de estos pasajes y cada uno de estos podríamos ir a otras referencias cruzadas en la Biblia, porque recuerda, el autor tiene un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Y estas referencias están a lo largo de la Biblia. Vamos a ver un poquito en referencias cruzadas o en los resúmenes, porque al finalizar de cada uno de los capítulos o cada uno de los pasos del método, vamos a hacer un resumen de enseñanza. Son como estrellas errantes, reservados para oscuridad eterna en las tinieblas. Su juicio fue profetizado por Enoc. Es decir, que estos impíos están metidos dentro de la misma categoría. Serán dejados convictos por todas sus obras impías. Eso quiere decir que no se saldrán con la suya. Son pecadores que hablan contra Dios, son murmuradores, son querellosos. Una de las 7 cosas que el Señor aborrece y abomina es precisamente a los murmuradores y a los querellosos. El que causa división entre los hermanos. Anda según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas. ¿Conoces a personas así? Cuidado. Espero que tú no seas uno. O que no caigamos, aún siendo creyentes, en algunos de estos errores. Son aplicaciones que tenemos que tener cuidado y hacer un análisis, un autoescáner. Estos impíos adulan a las personas para sacar, ahí dices hacer, pero es sacar provecho. Son los burladores del postrer tiempo. Que si vivimos en los postreros tiempos,
andan según sus malvados deseos, causan divisiones, como mencionamos anteriormente, hace unos minutos. Son sensuales, la sensualidad es parte de ellos. Ojo con ello. No tienen al espíritu. Este perfil parece obvio, pero por aquello el autor dice, todas esas características, el resultado y el reflejo es que no tienen, es por causa de que no tienen al espíritu. No podemos esperar cosas espirituales del que no tiene el espíritu. Entonces, a veces, si tú eres pastor y maestro, podríamos pensar en personas que no cambian. ¿Verdad que tenemos personas así en nuestra congregación? Les hemos enseñado, les hemos hablado, les hemos instruido de mil y un formas. Y su vida no cambia, sus hábitos no cambian, sus actitudes no cambian. Más bien pareciera que son peor que los de afuera. Por algo, aún los mismos impíos dicen y tratan a los cristianos de hipócritas, porque ciertamente a veces sí somos hipócritas. Y tienen tanta razón. Lamentablemente usan esto para no acercarse a Dios, porque ponen la mirada en los hombres. Pero algo de razón tienen. No tienen al Espíritu. No podemos esperar que las personas a las cuales nosotros ministramos, enseñamos y compartimos se comporten de una forma si no son del Espíritu. Entonces, como dijo el Señor, habrá que separar las ovejas de las cabras. Y el libro de Judas nos enseña a determinar, a hacer un perfil de ellos. Aún así, como hemos mencionado anteriormente, entre ellos hay algunos que dudan. Así éramos nosotros. Tal vez en este momento puedes pensar, ¿quién eras tú antes de recibir a Cristo? Tenías dudas probablemente. Otros podrán decir, yo soy de la categoría de ese enunciado. Yo fui salvado, arrebatado del fuego, tal vez en la última oportunidad que tenía. Y podríamos compartir algunos testimonios que seguro algunos de los que nos están siguiendo en este video, en este estudio, podrían decirnos y contarnos cómo lo rescató el Señor, de dónde lo sacó el Señor. Al borde de la muerte, a una eternidad sin Cristo. Pero el Señor en su misericordia y porque alguien nos habló, como dijimos anteriormente en la lista de los llamados, alguien entendió que tenía una responsabilidad de dar evangelismo y misiones y nos salvó. Bueno, fueron el instrumento que Dios usó para salvarnos. Alguien tuvo que tener misericordia y los impíos, algunos de ellos obtendrán esa misericordia, aunque su ropa esté contaminada por su carne. Dijimos anteriormente en el video que este es un tema muy interesante estudiar, cómo aún la ropa, cómo aún las cosas que nosotros tenemos, las ventanas que nosotros abrimos, cómo afecta nuestra vida espiritual, tanto en el impío como en el creyente. Entonces, la lista de los impíos es muy amplia. Mira, yo saqué 35 declaraciones. Tal vez tú tengas más, tengas menos. Recuerda que esta es una tarea. Tienes que enviar tu propia lista con tus mismas palabras. Espero que no hagas copy-paste. No se trata de hacer copy-paste, se trata de aprender. Y si la hiciste mal, no te preocupes. Solamente vuélvela a hacer, poniendo atención, comparando, poniendo en tus palabras. Porque aquí todos estamos juntos para aprender. Y si tienes dudas o tuviste dudas al hacer la tarea, ahora con esta lista y habiendo visto el ejemplo, puedes corregir, puedes adaptar o incluso incorporar. Tal vez tengas algunas cosas que yo no puse en la lista. Puedes compartirnoslas también. Será de bendición porque nos retroalimentamos unos a otros. En el siguiente video haremos el panorama general para concluir precisamente el paso 1, que es panorama general.